acabo de dar ahora es un panel interesantísimo y compuesto fundamentalmente por académicos de la ciencia política. De hecho, el título del panel es Ciencia Política y Elecciones 2015, con un subtítulo que recién estábamos debatiendo abajo, si acaso es pertinente hablar de coaliciones o no, con Víctor Eli, que está en contra de ese concepto. Pero... esas conversaciones de alcoba, no lo que voy a decir aquí públicamente. Sí, estaban ahí abajo divididos el tema, saber cómo pueden distribuir la ciencia política entre 4 expositores, que son los siguientes. Acá tengo a mi izquierda a Martín de Alessandro, quien es, todos son politólogos, así que eso está sobreentendido, pero Martín es actualmente director de la Sociedad Argentina de Análisis Político, presidente, perdón. Víctor Eli, que dirige la carrera de Ciencia Política de la UBA, y otros 18 trabajos más. Está también Marcelo Leiras, que dirige el área de Ciencia Política y Sociales de la Universidad de San Andrés. Y Germán Bedola, que también hace lo propio con el área de Ciencia Política en posgrado en la Universidad de Torcuato Di Como les decía, el tema de este panel de Ciencia Política y Elecciones 2015, que va a ser abordado de forma distinta por cada uno de ellos, que seguramente va a ser en cada caso una presentación de cuál va a ser el eje de cada una de las exposiciones, que idealmente deberían tomar no más de 15 minutos, de modo tal de poder terminar el tiempo y tener también un espacio para preguntas del público. Así que bueno, vamos a comenzar en este... No, comienza primero Martín de Alessandro y después vemos cómo sigue. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas felicitaciones a el estadista por su título mundial. Yo diría que desde el punto de vista de la ciencia política, el estadista cumple un rol importante dentro de lo que podríamos considerar que es la obligación social y hasta moral de la ciencia política como disciplina, que es hacer llegar a un público que es más amplio de nuestros círculos académicos pequeños el tipo de análisis que hacemos los politólogos. Muchos politólogos escribiendo, y el tipo de análisis, en el estadista no hay solamente análisis político, hay análisis político y politológico, y eso es importante, creo yo, para la difusión de la disciplina y para mostrar a la sociedad por qué cosas qué cosas nos han pagado para aprender. El título de la mesa entonces es las elecciones de 2015 de la visión de la ciencia política, correcto. Las elecciones de 2015 todavía no sabemos qué va a pasar. Y generalmente la ciencia política lo que hace es analizar lo que pasó. Eso no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es tirar algunas perspectivas o señalar algunas de las cosas que desde la ciencia política son interesantes de observar acerca del funcionamiento de la política en Argentina o en diferentes países. ¿Qué cosas miran la ciencia política como disciplina del funcionamiento de la política? Bueno, hay que empezar diciendo que la ciencia política es una disciplina científica, pero que tiene un sesgo pro-democracia, es decir, es una disciplina que nace y se desarrolla defendiendo o argumentando la superioridad de la democracia frente a otras formas de gobierno, otros regímenes de gobierno. En este sentido, como estamos hablando también de elecciones en un país democrático, vamos a concentrarnos en qué cosas son interesantes para la ciencia política observar de una democracia. Hay 3 o 4 preocupaciones teóricas fundamentales, quiero decir, de fondo, que la disciplina ciencia política observa. Primero, que un sistema político democrático tenga mecanismos y elementos suficientes como para que se pueda gobernar, es decir, para que se puedan distribuir bienes públicos que sean valorados por la población de que se trata, es decir, que se pueda gobernar eficazmente, y esa es una preocupación no solamente para que se mejore el nivel de vida, las condiciones de vida de la gente, sino para que la política pueda ser legítima y la democracia pueda ser legítima. De la misma manera que mira si las condiciones de representación política, el funcionamiento de los partidos, las elecciones, etcétera, contribuyen también a generar legitimidad para el régimen democrático. Se pone otro énfasis en la calidad de las instituciones. Básicamente podríamos reducir el argumento en si hay
o no hay abuso o subuso del poder, como podrían ser casos de déficit, lo que se conoce como déficit democráticos. Y finalmente, se preocupa la ciencia política también de observar si hay ecuanimidad en la competencia. Y hablando de elecciones, entonces, lógicamente lo que es importante de observar, que garantiza la democracia como régimen, es si las elecciones son limpias. Para dar algún tipo de detalle, todos recordamos lo que para Guillermo Domen eran elecciones limpias. Esto es, competitivas, libres, igualitarias, decisivas, inclusivas e institucionalizadas. Esto supone, como también dijo otro célebre politólogo, Adam Przeworski, que la democracia es el régimen de la incertidumbre, ¿no? Es decir, el momento en que se concluyen las elecciones es el único régimen en el cual no solamente hay elecciones, sino que no se sabe qué va a pasar. Y nosotros, el análisis politológico es interesante para que discutamos en esta mesa sobre 2015 porque precisamente no sabemos qué va a pasar. Por supuesto que hay en estas preocupaciones fundamentales de la ciencia política, hay algunas dimensiones que son interesantes de resaltar para ver qué va a pasar. En el plano de las campañas electorales, nos interesa que para que sean limpias y competitivas no haya sesgos, es decir, por ejemplo, que no haya abuso de la publicidad oficial, para que no haya sesgos en la circulación de la información. Uno de los presupuestos básicos de la teoría de la democracia es que los ciudadanos deberían tener información ecuánime para poder decidir sus preferencias en las elecciones. Que las elecciones sean programáticas también es considerado por la ciencia política un valor, es decir, que tenga sentido para el votante, para el ciudadano, informarse para poder participar sabiendo la decisión que se toma y que la campaña no se convierta en una mera competencia de personalidades o ver quién desarrolla más empatía o simpatía en un electorado para ganar el cargo público. Que las elecciones no se desarrollen haciendo trampa, difundiendo información falsa o incuriosa acerca de los adversarios. Y que los miembros de los partidos que compiten, o de las coaliciones, probablemente que compitan, al competir no pongan en riesgo la estabilidad de la coalición o la unidad del partido por el cual compiten. Todavía no sabemos en 2015 en Argentina si alguna de estas cosas va a pasar o no, pero en mi criterio son algunas cosas importantes a las que desde la ciencia política y desde incluso el análisis político más amplio podríamos prestar atención y contribuir en la medida de lo posible. Lo mismo, esto en el momento de la campaña, pero podríamos decir algo parecido en el momento del sufragio, ¿no? Sí, bueno, si la campaña supone que tiene que haber información ecuánime para decidir, el sufragio tiene que garantizar la libertad para decidir. Básicamente estoy diciendo, es importante observar si hay condicionamientos a los votantes a la hora de votar, ¿no? Básicamente, si los empleadores de la administración pública de cualquier nivel van a ejercer presión sobre sus subordinados para que voten en una u otra dirección, o los punteros o líderes barriales políticos van a ejercer presión para que los ciudadanos voten en una dirección o no. Eso creo que es una dimensión importante a tener en cuenta desde el punto de vista más macro acerca de lo que va a pasar en las elecciones. Lo mismo podría decirse acerca del momento del escrutinio, para que los votos se cuenten limpiamente. Esto va de subir. Ahora, por supuesto, también las elecciones, una vez pasada la campaña, una vez pasado el sufragio y una vez pasado el escrutinio, producen resultados. ¿Cuáles son los resultados que, independientemente de los actores que van a protagonizarlos, son interesantes de observar? Al menos desde el punto de vista de una ciencia política más institucionalista, si se quiere. Sabemos y se insiste bastante en que un elemento fundamental para ser
análisis político es el formato y lo que se denomina el formato y la mecánica del sistema de partidos. ¿Qué va a pasar con el sistema de partidos en Argentina? Bueno, muy probablemente va a seguir siendo multipartidista. Ahora, sabemos que la combinación de presidencialismo y multipartidismo es, como han dicho algunos politólogos, una combinación difícil. Primero porque es bastante probable que se produzca el gran buco de los sistemas presidencialistas, que es lo que los politólogos llamamos el gobierno dividido. El presidente es de un color político, pero no tiene mayoría en ambas cámaras, en los casos del bicameralismo, como en Argentina, por supuesto, no tiene mayoría en ambas cámaras. Y eso genera un problema porque las mayorías de las cámaras pueden obstaculizar las iniciativas del presidente y entonces se produce una dificultad en generar mecanismos de gobierno eficaz. Puede haber parálisis. Puede ocurrir esto como resultado de las elecciones 2015 en Argentina, pero creo que es bastante probable que ocurra. Aún si gana el presidente del Frente de la Victoria, dado que el presidente del Frente de la Victoria pone en juego tantas bancas y echando una mirada a algunos de los datos de encuestas que también se comentaron en esta jornada, es bastante probable que exista una situación estructuralmente problemática, que es el famoso gobierno dividido. Algunos de los paliativos para este problema estructural del gobierno dividido es que si no tiene mayoría, el presidente por lo menos tenga algún contingente legislativo medianamente razonable en términos de su tamaño y medianamente razonable en términos de su disciplina, para poder negociar con nuestros bloques, por ejemplo. Y bueno, esto es más difícil de asegurar, ¿no? Uno podría esperar que el próximo presidente tuviera un contingente, quien fuera que sea, tuviera un contingente legislativo razonablemente grande, aunque no mayoritario, razonablemente disciplinado. Ahora bien, para que depende de quién sea el presidente para tener más probabilidades de que ese contingente legislativo sea disciplinado. Si el presidente es un presidente que surge de una coalición, como probablemente lo sea, ¿va a poder mantener a esa coalición disciplinada? Los politólogos decimos que es más probable que esas coaliciones de apoyo a los presidentes sean disciplinadas si son programáticas, ¿no? Si son más estables y más disciplinadas si son programáticas. Y eso está por verse en la campaña y está por verse en las elecciones si las coaliciones que se presentan son capaces de diseñar acuerdos programáticos que puedan dar estabilidad a un futuro gobierno. Y finalmente, si esa coalición de gobierno puede llegar a tener un mecanismo de solución interna de conflictos, que, dicho sea de paso, yo creo que es uno de los problemas importantes que produjo la ruptura y posterior desenlace que todos conocemos de la alianza hace más de 10 años. Ahora bien, yendo un poco más a las particularidades del caso argentino y para ir terminando, ¿qué otros elementos están en juego en esta elección? No solamente quién es el gobierno y qué va a pasar con la economía, y eso nos afecta a todos como ciudadanos y como argentinos, estamos preocupados por eso, pero ¿en qué cosas estamos preocupados como politólogos, analistas de la realidad política argentina? Creo yo, algunas líneas son: ¿qué pasará con la interna del peronismo? Es decir, no es un problema solo de la elección de 2015, la interna y la sucesión del peronismo. Es un problema clásico de la ciencia política argentina. La sucesión presidencial, que es la tesis de Natalia Botana, por supuesto, y la sucesión del peronismo define en gran parte el funcionamiento de la política argentina durante varios años, una vez que se resuelve o que no se resuelve. ¿Con qué porcentaje, con qué diferencia entre el primero y el segundo van a ganar los oficialismos en las provincias y en los municipios? Los politólogos decimos que la
el porcentaje con que ganan los oficialismos o la diferencia entre el primero y el segundo es un indicador de nivel de democracia en las provincias o en los municipios. Bueno, ¿cómo se va a ir delineando este carácter democrático o no, o semidemocrático de las provincias y de los municipios? Eso en gran parte va a ser delineado por los resultados electorales de la elección de este año. Se insistió bastante en el análisis sobre el poder absoluto de los intendentes del conurbano. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con los intendentes del conurbano en esta elección. ¿Son efectivamente de verdad los dueños absolutos de las líneas subyacentes del peronismo y por lo tanto de la política argentina, los intendentes del conurbano? Parte de eso se va a ver en las elecciones. ¿Cómo van a convivir esos intendentes del conurbano que tienen una lógica política de funcionamiento, digamos, la vieja política con la nueva política? Porque también se habla de la crisis de los partidos, de la política de la imagen, de la política de la televisión, pero eso convive, eso como placas tectónicas que conviven al mismo tiempo con los intendentes del conurbano, ¿no? Durán Barba convive con Otacé. Bueno, la nueva política, la imagen, la superestructura, con la estructura, ¿cómo se va a ir delineando esa relación todavía, que es importante para el futuro de la política argentina? Parte de eso se va a ir delineando en las elecciones. ¿Volvió la hora de los partidos políticos, como dice un famoso columnista del Estadista? ¿O, como dicen otros columnistas del Estadista, la política de la televisión y de la imagen va a seguir erosionando los partidos políticos hasta convertirlos en etiquetas insignificantes? Bueno, a raíz de lo que pasó el sábado pasado, esta es una nueva discusión muy cara a los politólogos que nos encanta estudiar los partidos políticos y observar los partidos políticos es casi lo que nos define como profesionales de la ciencia social. Es uno de los temas preferidos y que más nos distingue. Bueno, volvieron los partidos, van a seguir en su crisis. Gran parte de esto se va a ver en las elecciones de este año. ¿Quién va a ganar la batalla de los politólogos? ¿Torcuato Di Tella o Juan Carlos Torres? ¿No? Esta también es una discusión. Torcuato Di Tella viene diciendo hace muchos años que en realidad la dirección hacia la que va la configuración del sistema político argentino tiene que ser la inevitable, que es la conformación de un espacio de izquierda centro-izquierda versus la conformación de un espacio de derecha centro-derecha, ¿no? En ese esquema, la UCR tendría que dividirse finalmente, ¿no? Y el peronismo también dividirse finalmente. ¿Y se irán delineando los resultados electorales, irán en esa dirección o irán en la dirección del argumento de Juan Carlos Torres, que es en realidad la dirección que permanece en la mecánica macro del sistema político argentino? No es tanto la de la izquierda y la derecha, esas son dimensiones ideológicas que no juegan tanto en el caso argentino. Lo que distingue la política argentina es una distinción que todavía persiste entre peronismo y no peronismo. Entonces el presidente de la Argentina siempre es peronista, a no ser que los no peronistas se junten. Eso también está por verse en las próximas semanas y en las próximas elecciones. De manera que como todo proceso electivo es inmensamente incierto para muchos de nosotros e inmensamente apasionante para los politólogos. Muchas gracias. Marcelo Rodríguez. Gracias, Julio. Gracias al Estadista también por la invitación. Felicitaciones por el aniversario y por la hermosa publicación que hacen. Gracias a ustedes por la presencia. Yo voy a exponer algunos argumentos derivados de mi interpretación de alguna literatura de ciencia política sobre la necesidad de las coaliciones de gobierno para administrar un presidencialismo como el argentino. Voy a hacer algunas observaciones también basadas en mi interpretación de la investigación disponible en ciencia política
sobre la Argentina y en la Argentina, acerca de las condiciones que habría para estructurar una coalición de gobierno a partir del 11 de diciembre de 2015, y luego voy a exponer alguna estimación sobre la probabilidad de que esto ocurra, motivos por los que sería factible y motivos por los que no. Y varias de las cosas que voy a decir tienen afortunadamente bastante que ver con muchas de las cosas que acaba de mencionar Martín. Sería bueno que hubiera un gobierno de coalición. Y me refiero al gobierno de coalición como un gobierno en el cual se reparten los ministerios entre las personas o las organizaciones que apoyan al presidente de la nación y que lo ayudan a llegar a donde está y que lo ayudan a pasar leyes en el Congreso. Eso en la Argentina no ha ocurrido hasta el momento, nunca, desde 1983. Ningún presidente, no solo los presidentes del Frente para la Victoria, repartieron nada o muy poco de los gabinetes, y fue muy poco el reparto que se hizo de otros recursos, incluyendo el reparto previsible del dinero. Y esto ocurre no en Suecia, no en Holanda, no en Bélgica, ocurre en Uruguay, ocurre en Chile, ocurre en Brasil y funciona bastante bien. En la Argentina hasta ahora no, y creo que parte de los problemas que tiene la Argentina para ser gobernada a escala nacional tienen que ver con la debilidad de las coaliciones de gobierno que respaldan a los presidentes. Las coaliciones de gobierno que respaldan a los presidentes en Argentina son coaliciones más bien efímeras, y por eso entonces también volátiles, y que permiten entonces formular planes de gobierno de muy corto alcance. Hay una serie de argumentos que uno podría elaborar para que muestran que con coaliciones de gobierno fuertes los costos de las transacciones políticas son más bajos, en el sentido que es más fácil ponerse de acuerdo. Y también en un sentido un poquito más prosaico de que uno tiene que pagar más barato los apoyos políticos de cada momento. En lugar de uno tener que armar una coalición que implica distribuir recursos o subsidios o dinero de impuestos o regímenes especiales o lo que fuera, cuando tiene que hacer pasar una ley por el Senado de la Nación, por ejemplo, uno podría tener un programa de gobierno más o menos extenso donde todos los miembros de la coalición de gobierno se sienten recompensados o creen que en algún momento les va a tocar. Eso tiende a ser más barato que si uno tiene que compensar a los miembros de una coalición cada vez. Y por eso entonces uno puede tener un horizonte temporal más extenso, plantearse planes más ambiciosos y en general eso da lugar a gobiernos más robustos. Además creo que eso tendría la ventaja colateral, la externalidad de moderar la competencia política. En una coalición de gobierno más o menos estable, uno siendo una persona con aspiraciones de acceder a un cargo electivo, uno puede imaginarse cuándo le va a tocar, bajo qué condiciones le va a tocar, qué tan probable es que le toque. Y de ese modo el incentivo que uno tiene para permanecer dentro de la coalición o dentro del partido es fuerte. Ocurre nuevamente, no en Bélgica, no en Suecia, no en ningún lugar civilizado, sino en lugares vecinos como por ejemplo Chile o aún Brasil, que como vemos tiene también desórdenes políticos parecidos a los nuestros, ¿no? Pero tiene coalición de gobierno. Y además esto tendría otra externalidad que creo que es buena desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, que es buena desde el punto de vista de la legitimidad, en el sentido de las opiniones que el común de los ciudadanos y ciudadanas tienen respecto del funcionamiento del gobierno, que es que haría más legible la función de gobierno. Cuando hay una coalición más o menos estable, uno sabe quién decide qué cosa, y a quién premiar en caso de que las cosas que ocurren no les gusten, y a quién echarle la culpa o quejarse en caso de que las cosas que ocurren a uno no le gusten. Cuando las coaliciones son efímeras, como ahora, todo eso cae sobre la figura del titular del Ejecutivo. Que cuando las cosas andan bien es Gardel y cuando no andan bien, no. Bien. Yo creo que sería muy bueno que hubiera coaliciones de gobierno más estables en la Argentina por varios motivos. Ahora, curiosamente y paradójicamente, los motivos que las hacen necesarias también las hacen difíciles. El sistema partidario argentino es muy fragmentado, no es fragmentado, es muy fragmentado. Andrés Malamud escribió en la página del Estadista una columna que a mí me gustó mucho, a muchos me gustó mucho, que dice que la UCR y el PJ son los patovicas de la política argentina. Eso puede ser en un sentido bastante metafórico, no es que uno tenga que pagarle peaje a la UCR, tampoco es mejor, ¿no? Para presentar ninguna candidatura competitiva. Por ejemplo, a Sergio Massa no le dio desafiar a preguntar. Y parece que se cae, pero todas las encuestas dicen que tiene 20 puntos todavía, así que por ahí al patovica ese le puede bajar la oreja.
del radicalismo podríamos hablar también, en fin, se entiende. El sistema partidario argentino es fragmentado si uno mide la fragmentación electoral, el sistema partidario argentino es fragmentado si uno mide a quién le tocan las gobernaciones, el sistema partidario es fragmentado si uno mide, por ejemplo, cómo están distribuidas las bancas en el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados tiene alrededor de 30 y pico de bloques, no sé, hay que contar cada semana, y el promedio de miembros del bloque en la Cámara de Diputados es 11 u 8, no sé. Y lo que ocurre es que hay un bloque grande que es el de Frente para la Victoria, y es el bloque oficialista, y es el bloque que se puede armar con el respaldo de la autoridad y el dinero del Poder Ejecutivo Nacional, y el resto es una multiplicidad. Lo mismo ocurre en el Senado, que tiene 72 bancas nada más y un promedio de 3 senadores por bloque. No es solo la Cámara de Diputados que es grande, ocurre también en el Senado de la Nación. La política argentina es recontra fragmentada, y con una política fragmentada desde el punto de vista partidario es cada vez más cara una coalición de gobierno, solo por ese motivo. Por ahí hay algún patobica que aparece en algún momento, como sea, los que se cuelan con el patobica en algún momento te cobran si van a levantar la mano, y para que levanten la mano de un modo más previsible hace falta una coalición, creo yo. Además ocurre que no solo hay fragmentación partidaria, sino que las organizaciones de los partidos, sea en su formato electoral, en su formato legislativo o en su formato ejecutivo, contienen muy poco. Por ejemplo, hay un gobernador que es afiliado a la Unión Cívica Radical, que es el gobernador de Corrientes, y hay otros 3 gobernadores que son de origen radical, que son el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de Tucumán y el gobernador de Misiones. Eso quiere decir que las organizaciones partidarias tienen dificultades para conseguir que sus miembros se queden adentro, incluyendo la organización partidaria de Cerro Mismo de Guaychú, uno de cuyos candidatos presidenciales fue vicepresidente de esta administración de Frente Parlamentario. Entonces, eso indica que el partido tiene como dificultades, ¿no? Lo cual sugiere entonces que armar coaliciones que consigan contener es necesario, más allá de la fuerza del partido en caso del gimnasio. Ocurre también, por motivos semejantes a los que indico, que hay incongruencia en la formación de coaliciones. Esto quiere decir que las coaliciones electorales para un tipo de cargo pueden ser distintas a las coaliciones electorales para otro tipo de cargo. Por ejemplo, un cargo ejecutivo provincial y un cargo legislativo provincial. O un cargo legislativo nacional y un cargo ejecutivo provincial. Entonces, quienes vamos a los cuartos oscuros, no solo quienes vamos a los cuartos oscuros, quienes vivimos de contar votos para armar tablita de Excel, nos volvemos locos. Porque la configuración de las coaliciones es muy, muy distinta. Eso es un problema, ni siquiera para nosotros, para nuestros asistentes de investigación, pobrecito, pero es sobre todo también un problema para todos nosotros en nuestra comisión de votantes. Realmente es muy difícil saber a quién votar. Y eso es un problema dentro del funcionamiento del sistema. No es un problema urgente, no es un problema gravísimo, no es un problema en ningún sentido fatal, pero es un problema que uno desearía resolver. Y teniendo coaliciones, ese problema, como dije hace un rato, se modela. Y además, por otra consecuencia de todo esto, es que el significado de las etiquetas partidarias, esto es el conjunto de sentidos que uno le puede dar al nombre de un partido, se disuelve cada vez más. No solo el de la Unión Cívica Radical, sino también el del Partido Justicialista, al que llamamos Frente para la Victoria, pero Frente para la Victoria designa en distintas provincias, en distintas ciudades, cosas muy distintas. No solo desde el punto de vista ideológico, eso en América Latina, no solo Argentina, tiene partidos ideológicos fuertes, ¿no? Pero es difícil designar quién compite con quién se alía con quién. La etiqueta partidaria es una señal de pobre, es una brújula loca que no sirve mucho para apuntar. Y esto es consecuencia de cómo está el sistema de partidos. Tiene que ver esto con lo que decía Martín hace un rato. Yo no creo que Durán Barba tenga razón. Y creo que Macri hizo bien en hacerle caso a Monzós y efectivamente ocurrió eso para establecer algún tipo de acuerdo con los candidatos radicales que quisieran tener un candidato competitivo presidencial en la boleta. Ahora, partido político designan muchas cosas. Efectivamente, los partidos políticos argentinos no son indispensables para establecer una candidatura con notoriedad suficiente como para ser competitiva en una elección presidencial. Mauricio Macri no empezó a militar a los 15 años, empezó siendo hincha de Boca a los 30. Y después con eso armó un partido político que ahora curiosamente se está pareciendo un partido político.
otro tiene una competencia estructurada en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en la Santa Fe, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero en todo caso, la popularidad de Mauricio Macri y la robustez que tiene la organización es mucho más deudora de la popularidad de Macri por otros motivos que al revés. Y lo mismo pasa con la candidatura de Scioli, que tampoco empezó a militar a los 15 años, empezó a militar bastante más grande y por la mitad. El tema es así, militaba de pibe, no en el PJ, sino en el Entonces, y la popularidad de cada uno de ellos tiene muy poco que ver con lo que el partido, con la carrera que hicieron en el partido. La popularidad de un candidato presidencial competitivo se establece en otros lugares, se establece en la tele. Lo cual no quiere decir que uno pueda vivir solo de eso, porque es lo que hace falta lo que Macri fue a buscar a Gualeguaychú el fin de semana pasado. Esto es, gente que quiere competir por su cargo en una ciudad, en una legislatura provincial o aún en la Cámara de Diputados Nacional, y que haciendo el esfuerzo de promover su propia candidatura, promueve la tuya de su candidato presidente. Eso es lo que promueve el Gualeguaychú. Y eso también parte del partido político, y por eso hace falta para los partidos políticos, en el sentido que lo dice Andrés en la nota del estadista, hace falta candidatura de gente que viene de una organización, que se mueve, que mueve su candidatura, y moviendo su candidatura por un cargo inferior, ayuda a levantar la candidatura presidencial. Pero eso se da, quiero destacar esto, en condiciones de extrema volatilidad. Por ejemplo, estamos en marzo, vamos a votar en octubre, no sabemos quiénes son los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual digo, realmente también, esto quiere decir que no sabemos bien cómo calcular quién puede ganar la presidencial. Porque queda claro que no se puede ganar la presidencial sin candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, las encuestas que hoy dan, la distribución, la que sea, mañana con la candidatura de Buenos Aires establecida puede ser una cosa completamente. Entonces, creo, por todos estos motivos que acabo de mencionar, hace falta ordenar esto, sería bueno ordenar esto, pero además creo que sería necesario para gobernar. Creo que habría motivos por los cuales una persona que ocupa la presidencia desearía tener una coalición más amplia. No es inexorable, es caro también en otro sentido, más negocio, repartir siempre es complicado. Sería necesario porque la fragmentación de la Cámara de Diputados va a ser enorme. Va a ser grande la dispersión en la primera vuelta, creo yo, entonces grande la dispersión de la distribución del voto legislativo, la dispersión de la distribución del voto legislativo en esa primera vuelta. La Cámara de Diputados se renueva por mitades, y entonces va a hacer falta una coalición fuerte también para bancar al bloque del Frente para la Victoria. Si el Frente para la Victoria es parte del oficialismo, o su conjunto del oficialismo, o si el Frente para la Victoria es parte de la oposición. El Frente para la Victoria va a renovar elecciones en la primera fuerte. Entonces va a hacer falta una coalición fuerte en la Cámara de Diputados. Y si el presidente electo es justicialista, va a necesitar armar a los gobernadores. Y si el presidente electo no es justicialista, va a necesitar armar a los gobernadores, que son y van a seguir siendo los dueños de la llave del Senado de acá hasta que le alcanza la vida. Entonces, si no tiene una coalición con una distribución de ministerios más o menos dispersa, no tan concentrada en las personas más allegadas al presidente, está en condiciones de enfrentar esta tarea de equilibrar la toma de decisiones, creo yo, mejor. No es inexorable, ya tengo que terminar, esos son los motivos por los que sí. Y los motivos por los que no, es que los candidatos a presidente competitivos llegan sin deberle, como acabo de decir, nada a nadie. Entonces, si no le debes nada a nadie, hiciste tu popularidad porque fue bien en Tigre, porque fue bien en Boca, porque fue bien con las lanchas, después con Menem, ¿por qué vas a pagar? ¿No? ¿Y cuánto vas a pagar? ¿Y cuándo vas a pagar? Porque todo el mundo se vende caro, ¿no? Cuando te dice, bueno, mirá, yo te voy a dar candidatos a legisladores, te pongo los fiscales, si no te vuelvan los ladrones, etc. Así, vos decís, bueno, está bien, quiero ver y después decidir. Es difícil, hasta ahora no ha pagado nunca ningún presidente argentino, pero creo que esta vuelta se debe hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, felicidades por el aniversario.
decirlo, pero creo que esta publicación lo que ha logrado es algo que los politólogos que vivimos más en el mundo académico, por poner un nombre que no hacemos tanta acción política, ya vamos a salir un poco del closet y escribir un poco, digamos, para un público más amplio. Bueno, el título de la mesa es la ciencia política de las elecciones. Yo me parece hablar más de las elecciones, el rol de la ciencia política para entender el proceso electoral, aunque motivado un poco por algunas de las cosas que se dijeron aquí, fundamentalmente por el análisis de Marcelo de coaliciones. Voy a agregar un medio punto más. Yo tenía 2 puntos para hacer, ahora voy a hacer 2,5. Los 2 puntos que tengo para hacer refieren más al proceso electoral a nivel nacional, con implicancias lógicas para el nivel subnacional y municipal, pero voy a hablar más, digamos, de lo que me parece que es lo que está aquí en juego, que es la presidencia, y en todo caso, digamos, las variaciones que hay en el comportamiento electoral, los resultados electorales en las provincias. Creo que es un tema, digamos, que se va un poco de lo que yo pienso que es un tema muy complejo. Pero los 2 puntos que quiero hacer a nivel nacional son los siguientes, y son absolutamente especulativos. Esto es, voy a plantear hipótesis de lugar, escenarios. La primera especulación es la especulación respecto del gobierno. Concretamente, ¿cuál creo que es el estado actual del gobierno para enfrentar un proceso eleccionario? ¿Y cuál es, si es que hay alguna, una estrategia electoral del gobierno? Me parece que esto es importante pensarlo porque es un gobierno que lleva 12 años, el gobierno más largo de la historia política argentina. Como dijo ayer un amigo, colega, es el proceso más largo y con su líder político vivo. Y cuesta pensar que el gobierno no tiene una estrategia electoral. Un gobierno que tiene un piso electoral de cercano al 30% en una elección que probablemente sea una elección de 3/3, es difícil pensar que no tiene una estrategia electoral. Entonces la pregunta es especular en torno a esa estrategia electoral, que no la desconozco por completo. Me parece que puede ir en la dirección que voy a mencionar. O sea, primero hay una estrategia electoral y voy a tratar de mencionar en qué dirección creo que va esa estrategia electoral. El segundo punto sobre el que quiero especular es pensar en un escenario electoral posible. Un escenario electoral, lo anticipo, un escenario electoral de segunda vuelta, voy a decir por qué creo que puede ser un escenario electoral de segunda vuelta, donde el peronismo decide la suerte del peronismo. Y esto me parece también es algo, y para hablar un poco de las particularidades de la elección del 2015, una particularidad que acabo de mencionar, el proyecto más largo de la historia política argentina, con su líder vivo y aparentemente sin estrategia electoral, o sin un candidato propio. Esto es una particularidad. Y la segunda particularidad es que el peronismo, en 2003 uno podría decir que era algo así, pero a mí se retiró. El peronismo decidiendo la suerte del peronismo. Esto es una segunda vuelta en la que Macri pasa un candidato del Frente para la Victoria, puede ser Scioli u otro, más probable que sea Scioli, y el masismo tiene que decidir qué hacer. No lo digo a nivel del votante, lo digo a nivel de las estructuras políticas. Pienso más a nivel de la estructura política que a nivel del votante. Eso es lo que va a ser el votante. Creo que va a ser el masismo. Esto es, va a movilizar, digamos así, apoyo a Scioli o va a movilizar apoyo a Frente para la Victoria. Entonces, esa es la sobre lo que quiero especular. Y creo que uno puede tener argumento de las dos cosas. Y el punto teórico, el medio punto que me queda extra, es hablar un poco de las coaliciones, ¿no? Y lo anticipo. Comparto con Marcelo muchas de las apreciaciones que hizo, diciendo en un punto, que es el que creo, sobre el que quiero decir una o dos cosas, y que es que Argentina en los últimos años, sin coalición electoral de hecho, sino con un gobierno mayoritario, no le ha ido mal al Congreso. El Congreso ha expresado intereses nacionales, con un partido que ha sabido disciplinar, formar junto con unos aliados coaliciones de hecho. Con un bloque mayoritario, con algunos aliados circunstanciales, algunos más ad hoc, otros menos ad hoc, pero ha hecho lo que los políticos decimos que tienen que hacer, que es que el Senado y la Cámara de Diputados representen intereses nacionales, o sea, problemas nacionales. Y creo que aquí está la dificultad de una potencial coalición ganadora del PRO con la Unión Cívica Radical. ¿En qué medida esa coalición es capaz de traccionar intereses nacionales por sobre intereses locales
del Congreso de la Nación. Bueno, esto es un poco todo lo que quería decir, pero ahora vamos a ver si lo puedo desarrollar. Yo quiero pasar a la idea de los míos. No, rápidamente. Pues no tengo mucho que decir acá. Bueno, ¿cuál es el estado del gobierno actual? Bueno, yo creo que el gobierno es un gobierno electoralmente competitivo. Es un gobierno que tiene la posibilidad de competir. Esto no es poco. Experiencias de 12 años en América Latina sabemos que son súper volátiles. O sea, una de las características del voto en América Latina, ¿cuál es? La volatilidad. Y estos tipos parecen más volatilidad. Son ajenos a uno de los grandes descubrimientos de la ciencia política de los últimos 20 años en América Latina. Voto no volátil. Entonces, es competitivo. ¿En qué medida expresa su competitividad el gobierno? Creo que en el terreno que mejor le conviene. Y creo que en el terreno que el gobierno ha sabido cosechar los mejores éxitos en estos 10 o 12 años, que es el terreno de las decisiones de política pública. Cuando el gobierno, cuando el kirchnerismo lo saca de la política pública, es irracional. Entonces ahí pierde. Ahora, hablando de política, decisiones de política pública, mostrando acción de gobierno, el discurso de la presidenta de hace unos días, creo que en ese plano es donde mejor se mueve el gobierno. Entonces la pregunta es ¿por qué no puede, a partir de este acervo que ya tiene, impulsar una estrategia electoral? Si es competitivo, o sea, tiene una base de votos, como diríamos los politólogos, core, ¿no? Una base de votos propio, no swing, una base de votos propio. Y tiene algo para mostrar, uno debería decir, bueno, consecuentemente sale de la arena electoral. ¿Cómo creo que hoy el gobierno sale de la arena electoral? De una forma extrañísima, ¿no? Que con todas estas particularidades sin candidato. Nadie diría un gobierno de 12 años que puede mostrar gestión, que puede, ¿no?, mover el amperímetro de la política pública, y que tiene una coalición a nivel coalicional muy fuerte, sindicatos, sindicatos, movimientos sociales, algo de territorialidad, ¿sí? No tiene candidato propio. ¿Dónde parece estar jugando el gobierno su estrategia electoral? A nivel, si ustedes quieren, legislativo. ¿Sí? Esto es controlándole o tratar de controlar los candidatos, el candidato vencedor del Frente para la Victoria, el armado de las listas, fundamentalmente las en la provincia de Buenos Aires. En el interior se negocian las cosas de otra manera. Entonces, eventualmente, uno debería esperar, creo yo, que la disputa a nivel presidencial dentro del Frente para la Victoria vaya toda con la misma lista de diputados. Una lista única de diputados, muy cristinista, si ustedes quieren, ¿no? muy cámpora. Y de esta manera, el kirchnerismo tiene un second best, ¿no? ¿Cuál es el second best? No gana mi candidato a la elección, pero me voy con poder. Y conmigo va a haber que negociar. ¿Saben por qué va a haber que negociar? Porque el kirchnerismo, como dijo Marcelo, renueva bien. Renueva 83 bancas de las 130 que tienen diputados y apenas renueva 9 de las 40 que tienen el kirchnerismo y sus tareas en el Senado. Claro, ustedes podrán decir después si el kirchnerismo no es gobierno, hay que ver si controla, ¿no?, este poder institucional que tiene, pero lo cierto es que lo puede tener. Entonces, aún sin candidato presidencial, el gobierno puede hacerse fuerte y negociar políticamente, como expresáis lo que quiera, armando una lista legislativa propia. Este era el primer punto. O sea, no es un gobierno, no es un fidecillo. Yo no veo fidecillo. Políticamente hablando, no veo fidecillo. No veo un kirchnerismo yéndose a la calle. Yo no lo veo. En contra de algunas opiniones, digamos, ¿no?, que se vierten, que yo no veo un fidecillo. Veo un acomodamiento, pero no veo un fidecillo. Mi segundo punto es el escenario electoral. Y aquí, para hablar de la analogía de la 3, que fue tan comentada en los círculos politológicos, ¿no?, el radicalismo como un patovica. Bueno, a mí, provocativamente, hablaría de un patovica cincuentón. ¿No? Medio panzón, ¿no?, digamos que tiene problemas con los huesos. Y bueno, cincuentón, nosotros somos panzón. Somos patovica. Somos panzón. Lo que digo es, el radicalismo habilita, me parece a mí, ¿no?, y sigo especulando para provocar un poco, habilita la entrada, instala al PRO en la primera vuelta, pero no define la segunda. Digo, instala al PRO en la primera vuelta, lo podemos discutir, que yo, acá hay un montón de cosas para discutir, ¿no? ¿Cuánto aporta el radicalismo en términos de números? Entonces, a mí hay un dato que me sorprende, y que me sorprende también ¿no?, el radicalismo, en las últimas 2 elecciones, en la provincia de Buenos Aires, en el 2011 fue solo, con mejor
mejor dicho, como el líder de una coalición de partidos menores. En 2013 fue con el GEN, con el Socialismo Libre del Sur, Coalición Cívica y ALI. ¿Cuánto sacó el radicalismo? Mejor dicho, toda esa coalición en la provincia de Buenos Aires, 12% del voto. En la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto tiene el radicalismo en el conurbano? ¿Se define una elección? Yo creo que no. Yo creo que no. Definitivamente creo que no. ¿Qué puede aportar el radicalismo? Tracción, depende de la provincia. Hay provincias donde la tracción es algo que los políticos llamamos el reverse hotel effect. O sea, la tracción es del líder subnacional hacia la nación. En otras provincias, colarse de un candidato, digamos, fuerte a nivel nacional te puede traccionar, pero no me parece que sea una ley natural. Entonces, uno puede decir, si me conceden esto, el escenario sería Macri instalado en segunda vuelta, ¿quién entra de los dos peronistas, digamos? Bueno, al día de hoy las encuestas parecerían indicar que sí. Entonces, concédame que al día de hoy el escenario electoral que estoy pensando es un escenario electoral donde pasaron Macri y Scioli y tienen que definir una segunda vuelta. ¿Y qué hace el Masismo? El radicalismo ya hizo lo que tenía que hacer, mucho antes. ¿Qué hace el Masismo? Entonces, la clave, me parece a mí, Luis seguramente va a decir algo de esto porque él me dijo, este escenario puede no ocurrir, porque la segunda vuelta puede no existir. En el caso de Luis, algo para decir. Entonces, el Masismo tiene dos opciones. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero acá me parece la clave de la elección, a mí. Entonces, las dos opciones son las siguientes. El Masismo, y lo digo de vuelta, a nivel de las estructuras, no a nivel del votante. Yo no sé lo que hace el votante que vota Massa. Algunos se gana Macri, otros no sé. En términos de estructura, hablo de política, no de construcción política. Bueno, una opción es el Masismo apoyando al Frente para la Victoria. ¿Por qué uno podría pensar esto? Se me ocurren dos razones. Primeramente, históricamente el PJ se reintegra hacia adentro. Sobre todo cuando hay chances de perder y cuando no hay un liderazgo político fuerte. Cristina es fuerte, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Después de las elecciones no hay más. Es un liderazgo fuerte, no es el liderazgo que conduce. Entonces, la historia del peronismo nos diría que el peronismo se reintegra hacia adentro. La segunda, lo que podría decir es que va a haber superoferta de recursos para las estructuras de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, y dentro de esta superoferta, no digo superoferta, yo ofrezco 12, otro ofrece 3, otro ofrece 4, otro ofrece 5, en esta lógica de superoferta la pregunta es quién tiene más para garantizar seguro. Macri o un Scioli presidenciable con un Frente para la Victoria que en segunda vuelta ahora sí ya acompaña, siendo todavía Estado, teniendo la llave de la renegociación de la deuda pública de la provincia. Estos podrían ser algunos motivos por los cuales el Masismo se inclina a apoyar a Scioli. También hay motivos para pensar que se inclina a apoyar a Macri, ¿no? ¿Y cuál es el incentivo, me parece a mí? Y esto sí me parece que es nuevo en la política argentina. Uno podría decir, si los intendentes apoyan a Macri en la provincia de Buenos Aires, tienen más capacidad para controlar el armado político de un espacio no peronista. Es un armado político débil, casi, no sé, muy flojo, el del macrismo en la provincia de Buenos Aires, y como acabo de decir, el del radicalismo también, sobre todo en el conurbano. No digo la pequeña burguesía rural del resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los intendentes masistas pueden tener incentivos para tratar de apoyar al macrismo y desde allí controlar el armado de un espacio no peronista de la mano del armado de un espacio paralelo. Y la segunda razón es que le pueden poner un precio más alto por la necesidad. No sé cuál va a ser el escenario, digo dos escenarios posibles, pero lo que me parece que no es el radicalismo el que define en estas circunstancias la elección. Y el medio punto que tenía para hacer es el tema de las coaliciones, que yo lo sigo mucho a Marcelo en esto, ¿no? Digamos, yo comparto mucho de lo que Marcelo dijo, y creo que en los presidencialismos las coaliciones son buenas. Y lo que ha demostrado la ciencia política, porque Marcelo fue una de las personas que ha trabajado en este tema, es que en los presidencialismos no se extraña la transformación de coaliciones. Hace muchos años atrás en la ciencia política, Luis nos enseñaba que en los presidencialismos no hay coaliciones, ¿no? Las coaliciones son de los parlamentarismos, el presidencialismo que gana se lleva todo, no hay coalición. Entonces, ¿dónde hay coaliciones en el presidencialismo? Cuando hay fragmentación. La coalición suele ser, la coalición electoral suele ser hija de la fragmentación partidaria. Y la interpretación de Marcelo es que en Argentina hay fragmentación, mucha fragmentación. Ahí es donde yo disiento un poco, ¿no? ¿En qué sentido disiento un poco? En el sentido que hay fragmentación, lo estoy hablando de los últimos 10-12 años, hay fragmentación
legislativa, si ustedes quieren, no del partido mayoritario. Vuelvo a lo mismo. El kirchnerismo ha sabido cosechar una mayoría más o menos estable en el Congreso de la Nación. Entonces no venimos de un régimen político hiperfragmentado donde el Congreso tiene dificultades para tomar decisiones. Me parece que vamos hacia esa dirección. Incluso, esto es paradójico, incluso con coalición. Mi impresión es, y esto es una dificultad que reconocer, mi impresión es que la coalición radicalismo pro, ganando la elección, va a tener muchas dificultades para comportarse en el Parlamento. En el Parlamento vienen representantes de las provincias, con armados políticos electorales diferentes en cada provincia. Digo, el radicalismo, ¿no? Morales dice que negocia con el masismo en Jujuy, en Santa Fe también vaya con el CEL en Santa Fe, pero en Rosario va con el socialismo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el interés? La de los politólogos ahí es si se impulsan intereses nacionales versus intereses locales. Los intereses locales no son buenos. No son buenos. Promover intereses locales en el Parlamento es malo. ¿Sí? ¿Por qué es malo? Porque la política es de pura autoridad. El Parlamento debe promover legislación de carácter nacional y preocupación de carácter nacional. Que creo, y ahí es donde el distancio de mi amigo, que creo que el kirchnerismo lo logró y que creo que tal vez un gobierno de coalición vaya, digamos, en la línea contraria a lo que la idea de una coalición electoral nos sugiere. Germán me dejó caliente el micrófono, me dio la azufre. Vamos a... En realidad tenía pensado hacer algunas consideraciones sobre las coaliciones y demás, pero vamos a dejar para el Congreso de la SAP, que está el presidente de Cataluña. Voy a agarrar un poco el guante, o los guantes que echó Germán, y también, no entre líneas, sino como a veces a costilla de una exposición más desde la ciencia política Martín y Marcelo. Obviamente primero quiero agradecerle al estadista la organización de esta reunión, la publicación de esa revista, y especialmente a su director, Jorge Nadorjic, que a veces tiene la bonomía de dejar que yo escriba en ella, ¿no? Si yo fuera director, quizás me permitiría todos sus hechos, pero bueno, para que un poco a Groucho Marx. Una costilla solo sobre la teoría de las coaliciones. En realidad, obviamente, el presidencialismo puede experimentar este fenómeno de la política coalicional. Lo que me pregunto es si ese concepto de coalición es el mismo que podemos de alguna manera inferir desde la teoría de las coaliciones parlamentarias como se hace en general, ¿no? La radical y prácticamente, digamos, el capítulo de la coalición es articulista. A veces decía, ¿no? Una cosa son los basquetbolistas cuando el basquetbol y otra cosa son los basquetbolistas cuando el meteor. Entonces, digo, los partidos políticos en un parlamentarismo donde la coalición electoral prefigura la coalición de gobierno es una cosa, y en los presidencialismos tenemos un gravísimo problema, que la coalición electoral no prefigura la coalición de gobierno porque el gobierno lo decide el presidente. Está bien, es discusión, persuasión, aprete, lo que fuese, con los personajes que integran el gobierno. Pero nuestra Constitución da al presidente esa competencia y los presidentes la usan a full, diríamos. Entonces, tenemos otro problema, que es que, ¿vieron cómo los casados casa quieren? Los presidentes presidencias quieren. Los presidentes llegan con una coalición electoral. Lo primero que hacen es pagar esa coalición electoral en todos los niveles del gobierno. ¿Cómo fue eso? Como quieran. Podrán dar dos en el ministerio, dos en su secretaría, poner ministros, poner uno que lo controle, dar el presidente de comisiones parlamentarias, mandar embajadores a la luna. El presidente. Pero está fuertemente influenciado por este primer momento, ese momento electoral. Tengo que pagarle a mis amigos y para que mis amigos no hagan bulla de entrada. Pero después me los quiero sacar de encima, por dos razones, o por ambición de poder, o porque pienso que las cosas que estoy haciendo mal las estoy haciendo por esta manga de cretinos que tengo al lado mío. Y entonces los presidentes esperan una oportunidad. Y esa oportunidad en general se llama crisis.
El gobierno de Alfonsín había pagado al partido tradicional, pero Alfonsín estaba planteando una renovación enorme del Partido Radical, que aparte una renovación del país. Necesitaba ese instrumento. Uno puede pensar que Alfonsín lo comienza a lograr a partir de 1985. En 1985, Alfonsín comienza a poner y adelantar a sus hombres. En el 83 trabajaba contra el Ministerio de Cultura, ¿no? Y uno encontraba el partido de mi papá y de mi abuelo. Desde el 85, 86, 87, comenzó a avanzar a los primeros lugares, hasta que estaban en terceros o cuartos lugares, que eran los jóvenes, la coordinadora. Menem también se hizo de su gobierno. Cuando se sacó de encima una carta y puso a caballo y, digamos, decidió un rumbo absolutamente de él. Kirchner lo hizo cuando se cargó a Duarte, ¿no? Con las elecciones donde ganó Cristina Fernández a Chiche. Uno puede pensar de la duda, ¿qué pasó? No quiso hacerlo. Lo que pasa es que cuando entró Caballo ya no había ni siquiera gobierno para hacerse cargo. O sea, el presidente presidencia quiere. Y acá tenemos un gravísimo problema que entra en colisión con el problema que yo creo que Marcelo tiene absolutamente razón. Para mí es el enorme problema de la política argentina del 2001, que es la fragmentación partidaria. Si tenemos en el 2011 una elección donde la presidenta saca 50 y pico %, que no es un récord continuo, pero el que le sigue es el récord de distancia entre el primero y el segundo, claramente lo que tenemos fragmentación, porque si no, vieron, los votos fueron un fantasma. No, lo que pasó es que se dio el signo de Blancanieves y los 7 anillos. ¿Qué significa esto? La persona que tiene el poder del Estado tiene una ventaja absoluta sobre fuerzas fragmentadas que no pueden hacerle fuerza, y asimismo no hay ningún tipo de incentivo coalicional para juntarse, porque ¿para qué se van a juntar? Para perder. ¿Ustedes saben lo que es armar una coalición? Pues Lilita sabe. Está en eso. ¿Saben lo que es negociar, discutir y después para nada? Es como los boxeadores que eran esos elementos ya que no llegan y se lo dan ellos mismos. Entonces, ¿para qué todos estos años armar algo si era para perder? Porque podemos decir, bueno, pero si se hubiese intentado. La verdad que ahora que hay oportunidad, y especialmente porque la presidenta no tiene reflexión, todo el agotamiento del kirchnerismo, es que aparece esta instancia de coalición que es necesaria para ganar. Porque si no tendríamos que ir a algo tan azaroso como el 2013, que llega el tipo a la presidencia con el 20% de votos. Y no se lo recomiendo a nadie. Primera cuestión. O sea, el presidencia quiere, y esto viene a cuenta de las cosas que tenemos que tener en cabeza cuando hablamos de coaliciones presidenciales, que es algo necesario, absolutamente necesario. Yo estoy planteando los problemas e inconvenientes que podemos tener. La otra cuestión es el problema que yo llamaría el que gana, gana y gana. La alianza tuvo este problema. La alianza se edificó sobre algo tan fabuloso para la democracia como una interna donde participaban dos fuerzas políticas y en donde las dos fuerzas políticas se entusiasmaban con ganar. Digo, el Frepaso con Fernando Mejide y el radicalismo con Fernando de la Rúa. Había un problema, que era la absoluta heterogeneidad del poder territorial de las fuerzas. Unos basaban sus auspicios en las encuestas, en el Frepaso, y otros basaban sus auspicios en la estructura política, que era el radicalismo. Entre las discusiones que tuvimos también en el hotel con Raúl Alfonsín, estaba la cuestión de que esa vendetta interna, tan en teoría favorable a la democracia, lo que podía llevar era que el candidato a presidente se sintiera que había ganado una vez y había ganado otra vez, que había ganado 2 veces. Y en conversaciones que a veces me tocó tener con De la Rúa, yo trabajé en ese fenómeno político
tan denostado, de la Rúa muchas veces, cuando había que pagar la coalición, decía, yo gané 2 meses. Cuidado ahora con un sistema que casi tiene 3 vueltas y encima con el adelantamiento de las elecciones en varios distritos, como en la ciudad de Buenos Aires, que el señor con el que hace la coalición, el radical, como te diga, gané 4 veces, no 2 veces. Entonces, ahí hay un problema que es la tradición presidencialista. Argentina es tan fuerte. Primero digo los inconvenientes y después digo cómo podemos trabajar. La otra cuestión es lo que yo llamaría el choque de culturas. Choque de culturas políticas. Como yo soy alguien que le encanta la política, y le encanta la política como se hacía antes también, obviamente estuve con el 8. Y fue un revivir. Y las esperanzas de la política partidaria, ¿no? De los dirigentes haciendo política en una convención dificilísima y manejada magistralmente. Digo, en términos políticos. Ayer me invitaron a la cena de los empresarios que pusieron tanta plata en el macrismo y no pude resistir ahí. Ustedes saben lo que es estar cortando un bife que sale 50.000 pesos. No puedo resistir. Imagínense, soy un chico de Quilmes, no he educado a un chico de Quilmes. Y me invitaron a una mesa de empresarios para que contaran los chistes, porque parece que soy bueno para contar chistes, parece que no puedo contarlo. El boato de los castellanos. En la convención de Gualeguaychú, después de la decisión, 5 de la mañana, a todos los correligionarios yo decía, bueno, ahora somos primos del PRO. Y se mataban todos de risa y entendían inmediatamente el chiste. Yo ayer, a cada uno de los dirigentes del PRO que le dije, ahora somos primos, me dijo, ¿por qué? Marquitos Peña, Marquitos, somos primos. ¿Por qué? Por Gualeguaychú. ¿Qué Gualeguaychú? Digo, quiero ser expresivo de las 2 culturas políticas que tenemos que combinar, que casi son hasta un tanto más diferentes que la del frepaso y del radicalismo. Porque en el frepaso había viejos lobos peronistas, ¿no? Y alguna persona, digamos, que había, obviamente por su trayectoria de derechos humanos y su repercusión mediática, había tenido un fuerte impacto político. Acá estamos hablando de otra cosa. Porque realmente, a partir de lo que sucede en el 2001, que es la erosión de la política denostada como la vieja política, ¿no? Aparecen los que hacen política diciendo que no hacen política, pero finalmente la hacen, ¿no? Entonces uno te habla de la gestión de la proximidad, y ahí que lo veo a mi gran amigo, el colega Gustavo Marangoni, yo diría que ese es el paradigma de Daniel Scioli. Él está cerca, continuamente cerca. Tiene una gestión absoluta de la inmediatez. No, a veces me hace acordar a la ancha sobre Berlín, que el problema no te lo resolvía demasiado, pero te ponía una mano en el hombro, vos que también te gusta el cine, ¿no? Que te dice libros fantásticos y política. La mano sobre el hombro, te conforta, ¿no? Con esa imagen tremenda que tenemos con la madre de esta chica asesinada y Daniel, mano en el hombro. La proximidad de la gestión. Vale eso en política, la pucha, mira el juego de la elección. A pesar de todo, Mauricio Macri, me parece que tiene la inversa de ese paradigma, digamos que es un paradigma que enfrenta a la política tradicional, obviamente, y que es no el de la gestión de la proximidad, sino la proximidad de la gestión. Claro, la ciudad de Buenos Aires, porque esto lo permite, se te cae la redadera, como pasó a mí, llamo por teléfono, me dicen, mañana a las 8 de la mañana la van a retirar, me mato de risa, digo, tendré la de casa 2 temporadas, tendrá los ratones que tenga que venir. A las 8 de la mañana siento algún ruido afuera, digo, bueno, obviamente, con la psicosis de seguridad, que solamente existe el hombre, digo, que están afanando. No, era el camino. Era una bendición del cielo, como si hubiera bajado, lo baja. Había bajado el camión del recaudador de regadera que se cae y se la llevó. Y 8 y 5 me llama una voz femenina, la única que me llama 8 y 5 de la mañana, mi mamá para ir al colegio, ¿no? Y me dice, señor, ¿ha pasado el camión? Nada, moría.
la proximidad de la gestión de la proximidad. Y en Gualeguaychú, la política partidaria. La convención, los votos, el punteo. Firmen esto, no, se va a votar así, las estrategias, las tácticas, vamos por allá, vamos, la cerramos, le adelantamos primero la elección con unos convencionales, ¿no? Ahí le demostramos lo que tenemos, ahora que venga la fiesta. La política, como yo la conocí, y como la ciencia política, digamos, estudia. Y por el otro lado, estos dos paradigmas con esa fuerza electoral que tienen. Con esa fuerza electoral que tienen. Y la pregunta es si la política partidaria permite que surjan estos candidatos como el de Mauricio y de Daniel. Es una pregunta. Estamos diciendo, y los líderes no tienen líder radicalismo. No sé si esa máquina de hacer política y radicalismo puede producir este chorizo, digamos. No sé. Pareciera que viene de otro lado, ¿no? Ahí pareciera que no manda Tonelli, manda Tinelli. Una letra de los 10 años. Entonces, digo, para terminar, me parece que pedirle al nuevo gobierno, digamos que sea un gobierno coalicional, es algo que está en la ciencia política. Ahora, tanto, digamos, si será un gobierno que sea heredero del Frente para la Victoria, o heredero del kirchnerismo, porque yo creo que el presidente, como presidencia quiere, digamos, tiene muchísimo poder, en el sentido del kirchnerismo, que fue la gestión de una fuerza política muy amorfa, donde estaba el peronismo, va a estar conducido por otro. Y el kirchnerismo va a ser una fuerza en el Congreso. El mismo Congreso que el kirchnerismo, digamos, que delimió, ¿no? En estos años de política sin partidos y sin muchas instituciones fuertes, ¿no? Y del otro lado, digamos, si gana tanto Massa, como si gana la coalición o el acuerdo UCR-PRO, me parece que también lo que se va a dar son formas de cooperación que hay que buscar, sin andar demasiado, digamos, solicitable que esto pueda adquirir, digamos, características coalicionales tal como se dan en los gobiernos de partidos en sistemas parlamentarios. Eso sería el moño que pongo. Y para terminar, aprovechando los 20 segundos que me quedan, yo diría que le estamos dando demasiado poder a los intendentes. A ver, digo, yo soy un chico que vengo del conurbano, ¿no? Y los intendentes porque fueron demasiado en la política, desde el punto de vista de lo que la ciencia política tomaba como sus preocupaciones. Los intendentes comienzan a ser importantes cuando el kirchnerismo va y pasea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero Felipe Solari, después Daniel Scioli, y establece una relación política y económica, un viaducto, diríamos, en mi barrio, ¿no?, con los intendentes, y entonces genera un fenómeno de gobernabilidad crítico a las circunstancias que se estaban dando para sostener el gobierno. Pero de ahí a decir que la atracción de la política argentina viene del lado de los intendentes, nos llevaría a preguntarnos por qué perdió el kirchnerismo. ¿Por qué perdió el kirchnerismo? La matanza, con Massa. La matanza. Con el muchacho Espinosa, ¿viendo que Espinosa, las manos que tiene Espinosa, le da miedo? Entonces digo, ¿cómo a ese intendente torvo, ¿no? Que ahora, bueno, se hizo un bricolaje, ¿no? Ese tipo justo se le escapa la matanza. Me parece que los intendentes son los primeros lectores de encuestas, muchachos. Los primeros consumidores. Yo digo, como vendedor de encuestas, le puedo decir que eso es las compras como la ley. Digo, y son los primeros que integran esa malsana bandeja de mercurio que se ha transformado en la política argentina. Que se inclina para el lado del poder. Me parece que todos van a estar mirando los números y todos van a jugar de acuerdo a esos números. Van a jugar para acá, van a jugar para allá, te van a decir que van a jugar a favor tuyo, como le dicen a cada uno de los candidatos, incluso a mí. Y en un esquema que se ve muy difícilmente, yo creo que el presidente puede repetir esta idea de presidente-intendente, porque va a haber un gobernador. Porque si hoy no hay un gobernador, o mejor dicho, no hay un candidato a gobernador fuerte, ¿saben por qué? Básicamente también, me parece. Porque en un distrito del 40%, si vos me dices en ese distrito, que es la provincia de Buenos Aires, te vas a la presidencial. Si me dice ahí, me dice del país, si te va todo fragmentado. ¿Por qué Massa se va a la presidencial? Y porque gana la provincia de Buenos Aires,
mira la semicuenta y se va a la presidencial. Entonces, más bien que lo que hay son los enanitos del jardín de mi tía Nacha. Ahora, tenemos que no se ponga lindo y a ver qué hace la presidenta, que sí, obviamente va a tener capacidad para imponer candidatos y también seguramente algún candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es la cuestión de la gobernabilidad, la cuestión. Y entonces, digo, ahí sí se va a ver el juego y el poder real que tienen los intendentes, inflado artificialmente durante el kirchnerismo. Gracias. A los cuatro.